que esta oración sirva a la humanidad para encontrar el camino recto y verdadero. He cantado aquí las maravillas del Dios viviente y he puesto esta alabanza en la cumbre de mis himnos, llamándola corona real. Maravillosas son tus obras, y mi alma las conoce profundamente. A ti, Señor, pertenece la grandeza, la fuerza, la belleza, la eternidad y la gloria. A ti, Señor, pertenece el reino, y tú te elevas sobre todos como cabeza. A ti pertenecen todas las riquezas y el honor. A ti los seres de las alturas y las profundidades testifican, porque ellos perecen mientras tú permaneces. A ti pertenece la fuerza, cuyo misterio nuestras mentes no pueden comprender, porque estás infinitamente más allá de nuestro entendimiento. En ti reside el secreto del poder, el misterio y el fundamento de todas las cosas. Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Salomón Ibn Gabirol, conocido en el mundo latino como Avicebrón. Fue un filósofo, poeta y teólogo judío nacido alrededor del año 1021 en Málaga, en la época del Al-Ándalus, y fallecido alrededor de 1058 en Valencia o Zaragoza. Fue una de las figuras más destacadas de la filosofía neoplatónica medieval, influyendo tanto en el pensamiento judío como en el cristiano. Su obra combina elementos de la tradición neoplatónica, la metafísica aristotélica también, y la mística judía, con una profunda preocupación por la relación entre Dios, el universo y la materia. Como hemos dicho, nosotros lo reconocemos como Ibn Gabirol, Salomón Ibn Gabirol, pero también en el mundo latino como Avicebrón. Entonces vamos a ocupar indistintamente el nombre Avicebrón e Ibn Gabirol para hablar de el filósofo. Es reconocido como un filósofo, pero también como un excelente poeta de la Edad de Oro, de la época hispano-judea, hispano incluso podríamos decir árabe, porque la verdad es que el contexto de Avicebrón fue bastante complicado, pero no exento de mucha cultura. Recibía de todos lados, por lo menos, toda clase de información y un estudio muy, muy riguroso, pero que además fue de una fuerza tal que lo hizo ser poeta y filósofo a la vez. O sea, es realmente un grande. Ibn Gabirol puede recordarnos a los filósofos griegos de antaño, aquellos que explicaban su filosofía por medio de poesía, ¿no? Y bueno, su poesía también, caracterizada por una fuerte espiritualidad y un profundo sentido existencial, lo convirtieron en una figura clave en la tradición poética sefardí. Entre sus composiciones destacan himnos litúrgicos, reflexiones filosóficas que exploran la naturaleza del alma y la relación del ser humano con Dios. Entonces, sin más dilación, vamos con la vida y obra de Ibn Gabirol, o también llamado Avicebrón. Bueno,
Su nombre completo fue Abu Ayyub Suleimán Ben Yahya Ben Gabirol, más conocido como Salomón ibn Gabirol. Nació alrededor del año 1021 en Málaga, como habíamos dicho, en el seno de una familia judía del Al-Ándalus, región que en ese momento vivía un gran esplendor cultural bajo el califato de Córdoba y posteriormente los reinos taifas. Es altamente probable que la familia de Salomón ibn Gabirol haya abandonado Córdoba tras los saqueos de 1013 llevados a cabo por las tropas bereberes durante la guerra civil que marcó el fin del califato de Córdoba. Este éxodo habría llevado a la familia a establecerse en Málaga, donde se estima que nació Ibn Gabirol alrededor del año 1021, como habíamos señalado. Su infancia estuvo marcada por la prematura muerte de su padre, un hecho que lo dejó huérfano a una temprana edad. Este evento tuvo un impacto profundo en su carácter y en su producción literaria, pues en su poesía refleja un sentimiento de soledad, de melancolía, elementos que son muy recurrentes en la obra. Desde joven Ibn Gabirol mostró un talento excepcional para la poesía y el estudio de la filosofía. Comenzó a escribir desde muy joven, componiendo elegías, incluso a los 16 años, como las dedicadas a la muerte del Gaón Hayya, una importante figura rabínica de su tiempo. Se trasladó a Zaragoza, una de las ciudades más prósperas y avanzadas de la época, donde recibió una educación sólida en las tradiciones filosóficas griega, árabe y judía. Su conocimiento del árabe y del hebreo le permitió acceder a las obras de Platón, Aristóteles y los neoplatónicos, así como a los escritos de filósofos islámicos como Al-Farabi y Avicena. Además, desde temprana edad, destacó en la composición de poemas en hebreo, siendo uno de los primeros poetas en desarrollar la poesía hebrea medieval en un estilo refinado e innovador, como vamos a señalar más adelante. Uno de los personajes clave en la vida de Ibn Gabirol fue Yekutiel ibn Hasan, un influyente visir judío en la corte de Zaragoza. Yekutiel era un hombre culto, un hombre generoso, que se destacó por su apoyo a los estudiosos y poetas judíos de su tiempo. Reconoció el talento de Ibn Gabirol desde joven y se convirtió en su protector y mecenas, proporcionándole apoyo económico y un ambiente propicio para su desarrollo intelectual. Avicebrón, o como hemos dicho también Ibn Gabirol, tenía la contradicción entre la elevada autoestima de un poeta y la dependencia material que lo obligaba a escribir poemas panegíricos para poder subsistir. Y esta situación típica de muchos poetas medievales es especialmente aguda en el caso de Ibn Gabirol, debido a su visión profundamente espiritual y filosófica de la poesía como medio de expresión de las verdades eternas. Para él, la poesía no solo era un ejercicio estético, sino una forma de acceder a lo divino, lo que hacía aún más doloroso el verse forzado a moldear sus versos para complacer a los poderosos. Bajo el patrocinio de Yekutiel, Ibn Gabirol escribió numerosos poemas laudatorios, en los que expresaba su gratitud y admiración hacia su benefactor. En estos poemas lo describe como un hombre de gran sabiduría y justicia, digno de gobernar y de ser recordado por su generosidad con los estudiosos y escritores. Sin embargo, esta etapa de estabilidad se vio truncada cuando Yekutiel ibn Hasan fue ejecutado en el año 1039, probablemente debido a intrigas políticas dentro de la corte musulmana de Zaragoza. La muerte de su mecenas fue un duro golpe para Ibn Gabirol, quien escribió una elegía desgarradora en su honor, lamentando la pérdida de su amigo y protector. A partir de esto, y en un gesto quizás de sublimación, Ibn Gabirol escribe una de sus primeras obras, que es el Ha-Anak, que significa el collar en hebreo, y es una obra que él compone cuando tenía 19 años. Y es un poema extenso, didáctico, escrito en hebreo, de aproximadamente 400 versos, muchachos. O sea, no solo es una muestra temprana de su genio poético, sino que también constituye uno de los primeros intentos, si ustedes quieren, sistemáticos
para codificar las reglas de la gramática hebrea en verso. ¿Mm? Lamentablemente, de este poema, el Ha'anak, no tenemos nada disponible. No tenemos nada disponible, ninguna traducción, etcétera. Yo al menos no he podido encontrar este poema en línea, ¿ya? Y para leerlo en hebreo, porque me parece que no está disponible tampoco en ningún idioma que yo conozca, como puede ser el inglés, el francés o el español, difícil, ¿no? Pero nosotros tenemos las noticias de este poema y lo que significó, no solamente para los estudiosos de la lengua hebrea, sino que también en la vida personal de Ibn Gabirol, porque Ibn Gabirol aquí inmortaliza a Yekutiel en esta obra, ¿no? Y a partir de ese momento, la situación de Ibn Gabirol se vuelve más precaria y comenzó a tener conflictos con otros miembros de la élite judía. El filósofo, luego de estar en Zaragoza un tiempo, se dirigió a Granada a buscar a otro protector. Desde su adolescencia mostró una habilidad excepcional para la poesía y la reflexión filosófica. Años antes, a los 17 años, ya había compuesto 5 poemas conocidos, entre ellos Ashará, en la que enumera los 613 mandamientos del judaísmo. A los 19 años ya había escrito los versos para Yekutiel. Posteriormente, a los 23 o 25 años, escribió en árabe Mejoramiento de las cualidades morales, traducido más tarde al hebreo por Yudá ibn Tibón. Y exactamente a los 25 años pudo haber escrito Mivchar Pinim, es la selección de perlas, aunque la atribución es debatida aún con respecto a la selección de perlas, que es una obra de Ibn Gabirol donde hay muchísimos poemas, están todos sus poemas ahí registrados y anotados. Otro personaje influyente de la época y mecenas de Gabirol fue Samuel ibn Nagrela, también conocido como Samuel Ha-Nagid, quien fue visir del reino de Granada y uno de los judíos más poderosos del Al-Ándalus. Samuel era un gran mecenas de las artes y las letras, además de ser poeta y estratega militar. Aunque ambos compartían intereses intelectuales y filosóficos, Ibn Gabirol y Samuel Ha-Nagid tuvieron una relación conflictiva. Se cree que el joven Ibn Gabirol buscó su apoyo después de la muerte de Yekutiel, pero que la relación entre ellos no fue buena. Algunos de los poemas satíricos de Ibn Gabirol contienen críticas a Samuel y a otros miembros de la élite judía, lo que sugiere que no logró establecer una buena relación con este poderoso mecenas. Se desconoce exactamente la razón de sus diferencias, pero algunas hipótesis sugieren que Ibn Gabirol, que tenía un carácter difícil, un temperamento crítico, lo llevó obviamente a enemistarse con alguna de las figuras más influyentes de su tiempo. Sus sátiras contra la comunidad judía sugieren que no se sintió bien recibido por la élite intelectual y política de Granada. Algunos relatos sugieren que vivió en el exilio sin lograr una estabilidad comparable a la que tuvo bajo el mecenazgo de Yekutiel. Su vida posterior sigue envuelta en incertidumbre, pues no existen registros claros sobre su paradero tras la pérdida de sus protectores. Lo que sí se sabe es que regresó a Zaragoza, pero las intenciones con la comunidad judía local lo llevaron a su expulsión en 1045, y a partir de entonces su vida se torna más incierta, con relatos que sugieren que pudo haberse trasladado a Valencia, y ahí hay algunos que les dicen, algunas fuentes, que falleció alrededor del 1058. La verdad es que las circunstancias exactas de la muerte de Ibn Gabirol permanecen envueltas en misterio debido a la escasez de registros históricos precisos. Se cree que falleció en Valencia alrededor del 1058, algunas fuentes lo sitúan en el 1070. Una de las leyendas más difundidas transmitidas por el cronista Ibn Sakuto relata que Ibn Gabirol fue asesinado por un poeta musulmán celoso de su talento. Según esta narración, su cuerpo fue enterrado bajo una higuera que posteriormente produjo frutos de extraordinaria dulzura, lo que llevó al descubrimiento de su tumba y la identificación del asesino.
Sin embargo, esta historia carece de confirmación documental y es considerada más una tradición romántica que un hecho comprobado. Debido a la falta de evidencia concluyente, los detalles sobre su fallecimiento siguen siendo objeto de especulación y forman parte del legado legendario que rodea la vida de este destacado filósofo y poeta andalusí. Ahí entonces estamos, muchachos, con la vida y obra. Pero vamos a ver cómo era su personalidad. Desde joven se destacó por su aguda inteligencia y una sensibilidad poética excepcional. Su poesía revela un espíritu profundo y melancólico, con una tendencia a la reflexión sobre la fugacidad de la vida, el sufrimiento y la búsqueda de la verdad. Esta inclinación hacia lo filosófico y lo trascendental sugiere que Ibn Gabirol poseía un carácter solitario y contemplativo, volcado a la exploración de los misterios del alma y la relación del ser humano con Dios. De hecho, muchachos, uno de los poemas más interesantes de Ibn Gabirol, que por lo menos yo pude leer, no lo he leído todo, les digo desde ya, son muchísimos, pero el de la muerte, por cierto que es un poema bastante interesante, muy bueno, o sea, uno lo tiene leyendo. La composición es muy rica y además también otro del amor, otro del amor que también de hecho vamos a verificar más adelante. A nivel social, su vida estuvo marcada por conflictos con su entorno. Se sabe que tras la muerte de Yekutiel tuvo dificultades para integrarse en otras cortes y su relación con la comunidad judía no siempre fue armoniosa. El hecho de que fuera expulsado en Zaragoza tras la promulgación de un jerem, que en realidad fue un anatema, lo que hicieron con Ibn Gabirol, ¿ya? Y todo esto nos dice que alrededor de sus correligionarios, el carácter de Ibn Gabirol no era fácil de tratar. Su independencia intelectual, su mordacidad y su espíritu crítico lo llevaron inevitablemente a confrontaciones con figuras influyentes de su tiempo, y obviamente esto contribuyó más y más a su aislamiento. En efecto, Gabirol tenía un carácter difícil, probablemente también debido a su alta autoestima como poeta y filósofo, lo que lo hacía despreciar a quienes consideraba intelectualmente inferiores. En sus escritos, especialmente en Fons Vitae, muestra un rigor lógico y una profundidad filosófica que evidencian una mente extremadamente analítica y sistemática. Su tendencia al pensamiento abstracto y a la especulación metafísica lo alejó de una visión meramente dogmática de la religión, lo que lo convirtió en una figura singular dentro del pensamiento judío medieval. Por otro lado, su poesía litúrgica revela el otro lado, una sensibilidad mística y un deseo de conexión con lo divino, lo que también sugiere una personalidad dividida entre la especulación racional y la experiencia espiritual. Y este contraste es lo que caracteriza mucho a Ibn Gabirol, o sea, la lógica filosófica y la devoción emocional. Y a pesar de su reconocimiento intelectual, no es sostenible que haya vivido exclusivamente de sus poemas y de la protección de sus mecenas, por lo que se ha propuesto que también ejerció el comercio. De hecho, en uno de sus poemas menciona que no pudo asistir a una sesión académica con Rab Nissim, debido a que sus ocupaciones mercantiles le impedían hacerlo. Entonces ahí se sugiere que a lo mejor también él estaba dedicado al comercio. Asimismo, hay indicios de que pudo haber trabajado como maestro, ya que en un poema menciona la traición de un discípulo, comparándolo con Gehazi, que era un personaje bíblico conocido por su deslealtad. Su vida personal también es motivo de especulación. Tradicionalmente se ha imaginado a Ibn Gabirol como un hombre solitario, sin esposa ni hijos, aunque en su poesía expresa intensos sentimientos amorosos. Sin embargo, un poema de súplica, Bakashá, atribuido a él, contiene una referencia a su familia y sus hijos, lo que podría indicar que estuvo casado y que tuvo descendencia. De confirmarse esta autoría sería un dato crucial para comprender mejor la personalidad de Ibn Gabirol y la naturaleza de sus preocupaciones. Pero de hecho era una cosa rara no casarse entre judíos, o sea, a Ibn Gabirol no se le conoce relación con mujer alguna. En algún tiempo el matrimonio era un requisito para iniciarse en la mística, de hecho, según la tradición judía. Algunos dicen que era comparable incluso al asesinato.
¿Mm? Otro aspecto importante en la configuración de su carácter fue su delicado estado de salud. Existen múltiples referencias en su obra a una enfermedad crónica que lo aquejaba, aunque no se sabe con certeza cuál era su padecimiento. Algunos creen que podría haber sido tuberculosis cutánea. Este mal lo mantenía a veces postrado en la cama y tuvo un impacto evidente en su poesía, donde a menudo menciona el dolor y el sufrimiento como experiencias centrales en su vida. En sus versos describe su extrema delgadez, llegando a bromear sobre su cuerpo tan frágil que un mosquito podría levantarlo con una de sus patas o que una hormiga podría arrastrarlo hasta su madriguera. En otro poema expresa que su delgadez es tal que ya no puede ser visto con los ojos del cuerpo, sino con el pensamiento, lo que añade un matiz casi místico a su autoimagen. A pesar de su enfermedad y las dificultades que enfrentó, su espíritu no era completamente sobrio. En sus versos hay espacios para la ironía, el ingenio, lo que sugiere que, aunque vivió con sufrimiento, no estuvo consumido por la desesperación. Su fragilidad física también fue objeto de burlas por parte de sus rivales, lo que pudo haber contribuido a su carácter solitario y su constante necesidad de reivindicación a través de la poesía y la filosofía también. De hecho, hay una importante entrevista que se hace a dos expertas sobre la vida de Ibn Gabirol, que es Laura Lara y María Lara, donde explican la biografía de Ibn Gabirol y es bastante afable y clara la entrevista, y ahí señalan que Ibn Gabirol fue un verdadero hombre que sufrió bullying. O sea, lo dicen con esas palabras, que es lo muy probable que hayan cometido este tipo de abuso contra él, ¿no? Que quizás podría haber sido uno de los primeros casos. Y bueno, Gabirol se identificaba con fuerza como Jamalaqui, el malagueño, una referencia a su origen en Málaga, y esta identidad era tanto cultural como espiritual, reflejando su conexión con el Al-Ándalus como un espacio de intercambio cultural e intelectual entre judíos, cristianos y musulmanes. Esta influencia se proyecta también en su uso de acrósticos, que era una técnica tradicional hebrea que él adapta para incluir referencias a su lugar de origen. De hecho, si ustedes buscan ahí en Gabirol, eh, y se van a encontrar con que en Málaga le tienen obviamente mucho cariño, lo celebran bastante. De hecho, piensen ustedes que ya el 2021 se cumplió un milenio desde el nacimiento de Ibn Gabirol. Entonces ahí uno puede encontrar bastante información, sobre todo en la página web La Opinión de Málaga. Ahí hay bastante información también sobre Ibn Gabirol. Ahora vamos con el pensamiento de este filósofo. La identidad filosófica de Ibn Gabirol es compleja y no puede encasillarse exclusivamente como judía o árabe, sino que representa una síntesis única de ambas tradiciones. Si bien era judío y su educación incluía la Biblia, el Talmud y los escritos rabínicos, su filosofía y su estilo literario estuvieron profundamente influenciados por el pensamiento árabe y el neoplatonismo, que eran predominantes en la cultura intelectual del Al-Ándalus en el siglo XI. Vamos con la poesía. Gabirol y otros poetas de su tiempo participaron en la revitalización de la prosa y poesía hebrea, desarrollando nuevas estructuras y giros idiomáticos que enriquecieron el hebreo, aproximándolo al árabe clásico y al romance. Esto fue crucial para convertir al hebreo en una lengua literaria paralela al latín y al árabe, capaz de expresar conceptos filosóficos y poéticos complejos. De hecho, el mismo Gabirol decía en uno de esos poemas: y así aprended lengua hebrea, que es superior a la lengua de todos los pueblos. La subcultura judía de la Andalucía se forjó en gran medida bajo la influencia de la cultura árabe, lo que se refleja claramente en la formación y obra de Ibn Gabirol. Su educación dual, profunda en el legado literario hebreo, la Biblia, Talmud y demás escritos rabínicos, con un énfasis especial en la lingüística hebrea y en el vasto acervo cultural árabe, incluyendo el Corán, la poesía y prosa, tanto seculares como religiosas, y otras disciplinas como la filosofía y la medicina,
le permitió desarrollar una sensibilidad y un estilo que integraban ambas tradiciones. Su poesía, como la de la escuela hebrea contemporánea, se modeló siguiendo las pautas de la poesía árabe, uso de métricas, sistema de rimas y un repertorio de imágenes muy refinadas a las que se sumaba el matiz propio del lenguaje bíblico. Se observan influencias directas de figuras como el célebre Al-Mutanabi y el pesimista Abu al-Ala al-Maharri, lo que fue, o más bien lo que denota una intertextualidad que enriquece tanto su contenido como el estilo filosófico de Gabirol. En cuanto a sus temas seculares, Ibn Gabirol exploró una amplia gama de tópicos. Sus composiciones abarcan desde el autorretrato hiperbólico y la alabanza a sus protectores ilustrados, hasta sátiras mordaces contra sus detractores, elegías emotivas como las dedicadas al trágico destino de Yekutiel, y canciones dedicadas al vino, la primavera, la lluvia y la belleza de las flores. Incluso se le atribuyen composiciones que tratan de temas tan variados como la descripción minuciosa de una dolencia cutánea, que es lo que probablemente tenía Ibn Gabirol, la tuberculosis cutánea, o un extenso poema didáctico sobre la gramática hebrea. Su poesía fue tan influyente que pese a la dispersión de sus composiciones en distintos manuscritos, muchas de ellas han llegado a formar parte integral de los libros de oración judíos. Por otro lado, su producción religiosa destaca por la emotividad de sus cortas plegarias personales que asumen un carácter meditativo y espiritual profundamente arraigado en la tradición árabe. Su poema en prosa, rimada Keter Malhut, es decir, la corona del reino, es un claro ejemplo y quizá el más famoso. En él medita sobre las esferas del universo, invitando al lector a reconocer su pequeñez ante lo divino y a la vez a sentirse elevado por la gracia de Dios. Este tipo de composiciones no solo pone de relieve la elevada alfabetización y sensibilidad cultural de la España, sino que también revela cómo la tradición árabe influyó en el modo de expresar la religiosidad de los judíos andalusíes. De hecho, Ibn Gabirol era conocido más por ser poeta que por ser filósofo. Esto porque seguramente era mejor acordarse de las ideas si eran puestas de esta forma. Lo que hacemos todos de repente, tratando de acordarnos de nuestros estudios, haciendo que las materias se vean reflejadas en algo que podamos recordar, ¿no? En canciones, Ibn Gabirol lo hacía en poemas, otros lo hacen utilizando diversas técnicas. Gabirol se destacó por integrar géneros poéticos seculares como las moaxajas, que incluían jarchas en mozárabe, que era un formato ajeno a la tradición sinagogal hebrea. ¿Pero qué son las moaxajas? Son composiciones poéticas estróficas que surgieron en el Al-Ándalus a partir del siglo IX y se desarrollaron durante los siglos siguientes en las tradiciones literarias árabe, hebrea y romance. Este género poético es conocido por su estructura compleja y refinada que combina versos en lengua culta, árabe clásico o hebreo, con una breve estrofa final en lengua vernácula conocida como jarcha. La jarcha es una breve composición lírica en lengua vernácula, generalmente en romance, mozárabe o árabe dialectal, que aparece al final de las moaxajas. Y esta apertura estilística le permitió explorar tanto la poesía religiosa como la secular, creando composiciones que combinaban elementos del árabe y el hebreo, reflejando su habilidad, la habilidad de Ibn Gabirol para moverse entre diferentes mundos culturales y lingüísticos. Veamos un ejemplo de moaxaja entonces. Vamos a ver un ejemplo de moaxaja. Cantos de amores son hijas de mi canción. Me roban el alma, me quitan la razón. Mi corazón por ellas en fuego ardió. Mi lengua las canta con dulce pasión. Ahí tenemos, por ejemplo, una moaxaja. Vamos a ver entonces el ejemplo de una jarcha en la poesía del filósofo de Ibn Gabirol. Una jarcha podría ser: ay, mis ojos se apagaron, fui expulsado de mi casa, mi rostro ya no ha de ver ni a mis hijos
ni a mis hijas. Y esto lo dice seguramente cuando Ibn Gabirol fue desterrado, ¿no? Fue expulsado de la comunidad, le hicieron un anatema, como ya sabemos. Así que ahí tienen dos ejemplos de lo que es una moaxaja y lo que es una jarcha. Vamos a leer también ahora, porque no podemos completar esta vida y obra de Ibn Gabirol, sino nos vamos a recitar el poema del Ketel Marhut, la corona real de Ibn Gabirol. En el blog la tenemos tanto en hebreo como en inglés y en español. Es así: que esta oración sirva a la humanidad para encontrar el camino recto y verdadero. He cantado aquí las maravillas del Dios viviente y he puesto esta alabanza en la cumbre de mis himnos, llamándola corona real. Maravillosas son tus obras y mi alma las conoce profundamente. A ti, Señor, pertenece la grandeza, la fuerza, la belleza, la eternidad y la gloria. A ti, Señor, pertenece el reino, y tú te elevas sobre todos como cabeza. A ti pertenecen todas las riquezas y el honor. A ti los seres de la altura y las profundidades testifican, porque ellos perecen mientras tú permaneces. A ti pertenece la fuerza, cuyo misterio nuestras mentes no pueden comprender, porque estás infinitamente más allá de nuestro entendimiento. En ti reside el secreto del poder, el misterio y el fundamento de todas las cosas. A ti pertenece el nombre oculto a los sabios, la fuerza que sostiene al mundo sobre la nada y que puede revelar todo lo escondido. A ti pertenece la bondad que gobierna sobre todas tus criaturas y el bien reservado para los que te temen. A ti pertenecen los misterios que superan la razón y el pensamiento, la vida que no puede ser vencida por la muerte, el trono que se eleva sobre toda soberanía y la morada oculta en las alturas del misterio. A ti pertenece la existencia de cuya sombra surgió toda criatura, de la cual decimos, a su sombra vivimos. A ti pertenecen los dos mundos, entre los cuales pusiste un límite, el primero para las obras, el segundo para la recompensa. A ti pertenece la recompensa que has guardado para los justos y has ocultado, vista que era buena, y la reservaste. Ese es entonces el poema quizás más conocido de Ibn Gabirol, el poema fundamental. ¿Qué pasa por el lado de la filosofía? Tenemos una obra bastante peculiar que se llama Fons Vitae. Sí, se llama Fons Vitae. Uno esperaría un título en hebreo, pero el título es Fons Vitae, está en latín, porque la obra fue traducida a esta lengua en el siglo XII por filósofos cristianos, probablemente en el contexto de la Escuela de Traductores de Toledo. Los responsables de este título fueron Juan Hispanense y Domingo Gundislao. El nombre de esta obra en árabe fue Jambu al-Hayya y fue resumida en hebreo por Sem Tov Ibn Falakera con el título de Mekor Hayim. El nombre de esta obra proviene del Salmo 36:9, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Debido a esta traducción, muchos en el mundo cristiano pensaron que Ibn Gabirol era un filósofo y Avicebrón era otro. Es posible que esta obra fuera la recopilación de otras obras también, que están perdidas, del mismo Gabirol. Fue redescubierta en 1846 por Salomón Munk, quien estableció su verdadera autoría. Curiosamente, esta obra tuvo escasa influencia en la filosofía judía posterior, salvo en pensadores como León Hebreo, Judá Abravanel y en cierta medida Baruch Spinoza. Sin embargo, su impacto fue notable en la cábala y en la mística judía esotérica. En el ámbito cristiano, su influencia en la escolástica fue significativa, aunque objeto de críticas por parte del santo Tomás de Aquino, quien rechazó su concepción de que los conceptos y las realidades son equivalentes. La base del pensamiento de Ibn Gabirol en Fons Vitae combina el neoplatonismo de Plotino con la lógica y la metafísica aristotélica. En su sistema filosófico introduce la noción de una voluntad divina similar al logos
de Filón de Alejandría como un principio creativo que no es distinto de Dios, sino que está unido a Él, al modo en que el sol y su luz son inseparables. Esta voluntad actúa como un mediador entre la divinidad trascendente y el cosmos, que no es creado a partir de la nada en un sentido absoluto, sino que surge de la potencialidad de la creación. En este esquema, la materia primordial emana directamente de la divinidad y constituye el fundamento de todas las sustancias, incluso de las más elevadas como los ángeles y las inteligencias motoras de las esferas celestes. La concepción de la materia de Nive Gabirol tuvo también un impacto notable en la escolástica franciscana, pero fue rechazado por los dominicos, incluido, como ya dijimos anteriormente, Santo Tomás de Aquino y sus seguidores. Para estos últimos, la forma y no la materia es el principio creativo. Según la tradición aristotélica y neoplatónica en la que se apoya Ibn Gabirol, la materia anhela la formación, y este anhelo en su máxima expresión es lo que impulsa el movimiento de las esferas celestes. La materia más sutil de las esferas superiores es la que experimenta el anhelo más intenso de acercarse a Dios, lo que recuerda la célebre frase de la última línea de la Divina Comedia del Dante, que decía: el amor que mueve al sol y las demás estrellas. A pesar de la estructura árida y abstracta del Fons Vitae, la pasión intelectual y la búsqueda filosófica de su amor se hacen evidentes en su poesía. Un poema filosófico suyo, que comienza con los versos «Ese amor del hombre», ilustra la dimensión humana de su pensamiento. En este poema, un discípulo le pregunta cuál es la importancia del mundo para la divinidad en términos aristotélicos, dado que Dios solo contempla su propia perfección. El poeta responde que toda la existencia está impregnada en diversos grados por el anhelo de la materia hacia su formación, y que este anhelo mismo puede ser interpretado como la gloria que proclaman los cielos en la enseñanza bíblica. Esta visión conecta el pensamiento neoplatónico de Ibn Gabirol con una lectura mística del universo, en la que la estructura del cosmos refleja un deseo universal de unión con lo divino. Por lo tanto, este Fons Vitae, que en latín se traduce obviamente como fuente de la vida, es la obra filosófica, quizás la única, ¿no? Bueno, que también la mejora de las cualidades morales también es una obra filosófica, pero esta es la más conocida, esta por la que se hizo conocida, digamos, mundialmente. Pero también llama la atención que no haya sido tan conocida por el mundo judío en particular. Con respecto al tema de la materia universal en Ibn Gabirol, a mí me parece que hay un elemento bastante interesante del cual no se ha hablado mucho, y es que Ibn Gabirol, en el Fons Vitae, tratado segundo o tercero, habla de la materia universal. Y cuando uno lo lee, es increíble, porque de todo lo que ya había leído uno anteriormente, uno entiende que en este mundo tenemos una realidad, naturaleza, digamos, sólida, sensible, y cuando uno va pensando, bueno, lo que es lo superior a esta realidad, uno se va imaginando el mundo inteligible, ¿no? Ese mundo de las formas. Y a eso nos tiene acostumbrado el discurso de Platón, por ejemplo, ¿no? A esa división del mundo. Pero también es increíble ver que cuando nosotros bien podemos entender esto de forma súper simple, pero Gabirol nos da vuelta a todo esto, porque dice: a ver, señores, si nosotros en este mundo tenemos materia, esta materia salió de algún lado. Y esta materia debió haber salido desde la, digamos, de la esfera más alta de la realidad, más alta de este universo. Solamente que en ese universo la materia es un poco más sutil, pero no deja de ser materia. Por eso es que a Ibn Gabirol nunca le aceptaron que las realidades inteligibles de todas formas tengan materia, que no estén desunidas con la forma. Entonces eso provocaba mucho ruido, pero es de bastante sentido, o por lo menos a mí me hace sentido,
de que nosotros, estando acá en una materia, ¿no es cierto?, que ya llega a ser, pero para nada sutil, llega a ser sólida. La luz en ciertas materias no traspasa, ¿ah? No llega a traspasar el objeto. Pero después cuando nosotros vamos pensando en las realidades más altas, vamos viendo que hay materia más sutil, más sutil, más sutil. Usted va viendo el aire, después va viendo lo que es un poco más superior, los átomos, etcétera, hasta que usted debería alcanzar a Dios si nosotros vamos en una mirada retrospectiva. Pero todo ese camino es material y a uno le llama la atención. O sea, ¿por qué? Por lo menos a mí me llama la atención porque es increíble pensar que esto que nosotros podemos tocar, una piedra, una tierra, vino desde el principio, vino desde el comienzo de los tiempos. O sea, aquí nosotros cuando estamos en la naturaleza estamos también de alguna manera eh, en presencia de aquello que se hizo desde el principio. ¿Mm? Y es esta materia universal la que estamos presenciando en la naturaleza. A mí no me deja de llamar la atención, me parece increíble, me parece un razonamiento muy, muy, muy inteligente, ¿no? Muy inteligente. Pero claro, a las personas que, a los filósofos que siguen la tradición aristotélica, platónica, bueno, esto no les pareció para nada una buena idea. De hecho, Gabirol pareciera decir que también los ángeles tienen materia y eso va en total contraposición, como por ejemplo lo que decía Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que los ángeles son pura forma. De hecho, eso lo vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver también a las críticas que hace Santo Tomás de Aquino, ¿ya? Pero por lo menos en el Fons Vitae nos da esta apreciación que a mí me parece bastante, bastante interesante. Ahora la duda que quedaría ahí en el Fons Vitae es si Dios, hasta Dios puede llegar la materia. Pero si Dios fue el creador de la materia, entonces la materia también estuvo con él, quizá en algún tiempo, quizá en algún momento. Ahora, claro, viene la dificultad de que Dios no está afectado por el tiempo, entonces ¿cómo es posible? Bueno, son las discusiones filosóficas que se presentan de manera extraordinaria, ¿ya? No les puedo contar más porque tenemos que leer, ¿no es cierto?, el Fons Vitae, que vamos a llevar inmediatamente después. ¿Qué nos puede decir Avicebrón o Ibn Gabirol de la moral? La visión moral de Ibn Gabirol en la mejora de las cualidades morales se basa en la idea de que la ética no depende exclusivamente de la religión, sino que puede comprenderse y perfeccionarse a través del conocimiento y la autodisciplina. Su enfoque moral destaca por su énfasis en la racionalidad, la introspección y la capacidad del ser humano para moldear su carácter mediante la voluntad. Uno de los aspectos más innovadores de su obra es la separación entre moralidad y dogma religioso. A diferencia de otros pensadores medievales, Ibn Gabirol no fundamenta la ética en normas reveladas, sino en la naturaleza humana y en la capacidad del individuo para perfeccionarse. Aunque reconoce la existencia de Dios y su benevolencia, no considera que la mejora moral dependa únicamente de la fe, sino de las acciones individuales. Para Ibn Gabirol, la voluntad juega un papel central en la formación del carácter. No considera que el ser humano esté dominado por sus instintos o inclinaciones naturales, sino que tiene la capacidad de transformar su conducta a través de la autodisciplina. Y en este sentido su pensamiento se asemeja al de Aristóteles, quien defendía que la virtud se adquiere mediante la repetición de actos virtuosos. Otro aspecto clave de su visión es la relación entre los sentidos y la virtud. Gabirol sostiene que los 5 sentidos son símbolos e instrumentos de las virtudes y los vicios, pero no sus agentes. Y esto significa que la experiencia sensorial influye en la formación del carácter, pero no determina la conducta moral. Es la voluntad la que decide cómo utilizar los sentidos para el bien o para el mal. La educación moral, según Ibn Gabirol, se desarrolla a través de la práctica constante y la habituación. La clave para mejorar el carácter es el autoexamen y la corrección de los hábitos negativos. En este proceso el conocimiento juega un papel fundamental, porque para alcanzar la virtud el ser humano debe conocerse a sí mismo, identificar cuáles son sus debilidades y corregirlas.
La ignorancia, en cambio, representa un obstáculo para el desarrollo moral. Aunque su tratado no se basa en dogmas religiosos, Ibn Gabirol presenta la ética como un reflejo del orden divino. La capacidad humana para corregir sus defectos y perfeccionar su carácter es vista como una manifestación de la armonía del universo creado por Dios. Esta perspectiva, aunque innovadora, también se encuentra en otras tradiciones filosóficas y religiosas de la época. Vamos con un tema que por lo menos a mí me llamó la atención en Ibn Gabirol, que es la muerte. Gabirol la señala como un elemento de sufrimiento, pero también como una fuente de consuelo y reflexión espiritual. Esta ambigüedad en la representación de la muerte refleja una visión compleja, donde lo inevitable del morir se presenta como una realidad universal que iguala a todos los seres humanos, independientemente de su rango o poder. Esta perspectiva se articula a través de la tradicional estructura del Ubi Sunt, que pregunta retóricamente por el paradero de los grandes y poderosos del pasado para subrayar la transitoriedad de la vida humana. Fíjense uno de los poemas que decía Ibn Gabirol: aunque seas señor de tus hermanos, ¿vive el hombre para siempre? ¿Comprende dónde están los reyes y los señores? ¿Dónde los nobles? ¿Dónde los grandes? ¿Dónde los príncipes? Este recurso literario es característico tanto de la poesía hebrea como de la árabe y tiene sus raíces en las elegías clásicas, donde la muerte se presenta como una fuerza que destruye incluso a los más poderosos, recordando al lector la vanidad de las ambiciones humanas. Sin embargo, Gabirol no se detiene en esta visión fatalista. Aunque reconoce la inevitabilidad de la muerte, introduce una tensión entre el carácter universal del morir y la posibilidad de trascender esta condición a través de la conexión con lo divino. Esta tensión se resuelve a veces mediante un reconocimiento del poder absoluto de Dios, quien puede rescatar el espíritu puro de la muerte y elevarlo. Por ejemplo, cuando dice en un poema: Dios lo recogió y a su espíritu puro puso entre las almas limpias. Aquí se sugiere una visión de la muerte que no se sume a la destrucción física, sino que incluye una dimensión obviamente espiritual, algo que garantiza la inmortalidad. Ahora, claro, aquí hay, por cierto, grandes redes de pensamiento neoplatónico y de teología judía, en la que la muerte no es simplemente un final, sino una transición. Por lo demás, Gabirol también añade un motivo recurrente en la poesía amorosa respecto a la muerte: la paradoja de que la misma mirada que otorga vida puede ser también el instrumento de muerte para el amante. Esta ambivalencia refleja una visión trágica y profunda del amor, en la que el deseo se entrelaza con el sufrimiento y la vida con la muerte. Los ojos del ser amado se convierten en símbolos poderosos, capaces tanto de conceder vitalidad como de arrebatar sin piedad. Veamos otro extracto del poema. Cuando me miran o se vuelven, inquietan a todo corazón y provocan sufrimientos y pesares. Lo matan con astucia premeditada, pero dicen que lo han matado inadvertidamente. Aquí la mirada se presenta como una fuerza arrolladora que, aún sin intención consciente, destruye al amante. Vamos con otro extracto. Tú que moras en las alturas, ¿por qué me has creado? ¿Por qué he de morir a causa de unos ojos crueles? Este lamento revela la desesperación existencial del poeta, que se siente atrapado en una contradicción esencial. La vida que le fue otorgada por Dios se convierte en una carga insoportable cuando se enfrenta a la indiferencia del amado. Y esta tensión entre el deseo de vivir y la inevitabilidad del sufrimiento siempre es central en la poética de Gabirol. Sin embargo, en medio de esta desesperación también se abre un resquicio de esperanza. Raramente Gabirol imagina la posibilidad de que el amado pueda volver la vida al amante, que su presencia pueda restaurar lo que su ausencia ha destruido. Y dice uno de los extractos: ojalá se apiade de mí con su compañía, y antes de que yo muera a manos de la separación, me resucite.
Otro extracto dice: atraigo su corazón lentamente para que no se fatigue, y él arrastra el mío despacio para que yo no muera. Sigue viendo entonces esta tensión entre la vida, la muerte, el deseo, la destrucción, que es uno de los sellos distintivos de la poesía de Gabirol, que podemos decir que ya es el primer existencialista judío que hemos podido revisar en Filosofía Apuntes. Y eso es todo, amigos, con respecto a Salomón ibn Gabirol, o también conocido como Avicebrón. La verdad es que un filósofo interesantísimo que deja huella por todos lados, por todos lados. O sea, si el mismo Santo Tomás de Aquino tuvo que hablar de él, es porque fue absolutamente interesante, imprescindible. ¿Ah? Otros filósofos también no lo van a dejar en paz, en el sentido de que lo van a seguir mencionando, como es también Giordano Bruno. Giordano Bruno en casi todas sus obras lo va a citar también, ¿m? como una obra muy interesante, sobre todo la Fons Vitae. Nosotros vamos a ver, chiquillos, principalmente Fons Vitae y la mejora para las cualidades morales. Creo que esos son los dos textos claves de Ibn Gabirol. Si usted cree que hay otro más que podría ser de interés para Filosofía Apuntes, por supuesto que lo puede proponer. Ahí vamos a ver, porque la verdad es que es difícil, fue muy difícil buscar los textos de David Cebrón, y yo encontré los dos fundamentales. No sé si hay más, ojalá haya más para saber de este filósofo judío, y el segundo filósofo judío después de Maimónides que hemos analizado en Filosofía Apuntes. Así que prepárense porque se nos viene este filósofo. ¿Mm? Vamos a ver sus obras, libro por libro, capítulo por capítulo. Los dejo entonces invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades, y de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Cap Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Cap Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.